y profesor. En este video les mostraremos con mi grupo conformado por Arturo Rodríguez, Joaquín Rojas, Matías Saavedra y yo quien les habla, Nelson Rojas, sobre el caso de Oscar relacionado a la enfermedad del suero. Pasemos a hablar sobre el caso clínico en cuestión. Oscar es un niño de 12 años que fue atendido en el servicio de urgencia porque, según sus padres, presentaba una fiebre mayor a 39.5 grados Celsius, tos y respiración entrecortada. Hasta ese día, él se caracterizaba por una excelente salud. En cuanto a la exploración física, se pudo apreciar una palidez, deshidratación y respiración acelerada. Al examen físico se oyeron igualmente crepitaciones pulmonares. La radiografía de tórax fue compatible con una neumonía lobular. El cultivo de esputo evidenció Streptococcus pneumoniae. Oscar fue hospitalizado y tratado con ampicilina por vía intravenosa. A los 4 días mejoró su estado general y como cultivo había sido sensible a penicilina, se reemplazó la ampicilina con un tratamiento de penicilina. A los 9 días de tratamiento mostraba una clara mejoría, pero al día siguiente Oscar amaneció con los ojos hinchados y grandes ronchas en el abdomen. Se le administró Benadryl y se le suspendieron todos los medicamentos, entre los cuales se incluía la penicilina. 2 horas más tarde, Oscar experimentaba sensación de estrechez en la garganta, hinchazón facial y sarpullido urticarial extendido. En los pulmones se escuchaban sibilancias, las que respondieron al tratamiento de albuterol. En la tarde, presentó una fiebre de 39 grados Celsius, tobillos hinchados y doloridos y mayor extensión en la reacción urticarial. El sarpullido se extendió por el tronco, espalda, cuello y cara, e inclusive en algunos sitios había alcanzado la confluencia. Oscar también tenía los ojos enrojecidos y edema alrededor de la boca. Los ganglios linfáticos cervicales, axilares e inguinales habían aumentado de tamaño en forma bilateral. Esplenomegalia de 3 centímetros bajo el borde costal, articulaciones de rodillas y tobillos hinchadas y adoloridas. Estado mental alerta y exploración neurológica normal. En cuanto a los exámenes de laboratorio, se mostraron un recuento de leucocitos de 19.500 microlitros, linfocitos 72%, células plasmáticas alfrotis, una proteína C reactiva elevada, un complemento total disminuido y niveles de C1q y C3 disminuidos. Se le administró Benadryl y naproxeno. Al día siguiente, el eczema y la inflamación de las articulaciones había empeorado, y el niño se quejaba de dolor abdominal. También se observaron lesiones púrpuras en pies y alrededor de los tobillos. No había sangre en las heces. En ese mismo día, más tarde, Oscar mostró periodos de desorientación durante los que no reconoció a sus padres. Una tomografía computarizada de cerebro dio resultados negativos, al igual que el análisis de líquido cefalorraquídeo para células inflamatorias, aumento de proteínas o de glucosa. Sin embargo, el encefalograma era anormal, con un patrón sugerente de circulación disminuida en la región posterior del cerebro. El recuento leucocitario aumentó a 23.700 y la VHS a 54 milímetros. La orina mostró presencia de eritrocitos y proteínas. Una biopsia en la piel de una de las áreas púrpura del pie mostró edema moderado alrededor de los capilares y en la piel infiltrados perivasculares de linfocitos en la dermis profunda. Mediante una inmunofluorescencia se demostró de la presencia de depósitos de IgG y C3 en las áreas perivasculares de la lesión. Con todo esto, se diagnostica finalmente la enfermedad del suero, una reacción de hipersensibilidad de tipo 3 y se le inicia tratamiento con prednisona. Todos los síntomas mejoraron progresivamente. La inflamación de las articulaciones y la esplenomegalia desaparecieron a los pocos días. Pronto fue capaz de caminar y a los 7 días del diagnóstico fue dado de alta.
con indicación de dosis decrecientes de prednisona y Benadryl. A las 2 semanas, en un control, Oscar mostró reacciones negativas de IgA anti-penicilina y anti-ampicilina, tanto en pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata como también en el ensayo RUST. Se explica a los padres que Oscar nunca más debía recibir penicilina o sus derivados, y tampoco derivados de cefalosporinas. Un mes después, Oscar retomó sus actividades normales. Habiendo ya explicado de qué trataba el caso clínico que nos tocó, procedamos a explicar la respuesta inmune. La respuesta inmune puede ser activada ante la presencia de patógenos o sus antígenos o la presencia de sustancias dañinas o frente a algún tipo de daño en el tejido. La aparición de estos activa las células centinelas circulantes como macrófagos, células dendríticas y mastocitos, los cuales identifican patrones moleculares asociados a patógenos, también conocidos como PAMP, o patrones moleculares asociados al daño, también conocidos como DAMP, a través de sus receptores de reconocimiento de patrones, o sea, los PRR, siendo estas células las encargadas de la liberación de citoquinas y quimiosinas, produciendo un aumento en la permeabilidad vascular y un reclutamiento de las células del sistema inmune. Además, tienen el papel de hacer un reconocimiento inicial del patógeno por fagocitosis y presentación del antígeno a las células de la inmunidad adaptativa. Con el aumento de la permeabilidad vascular se promueve el movimiento de componentes sanguíneos como proteínas del componente y proteínas antimicrobianas y permite la extravasación de células sanguíneas. Los granulocitos y monocitos son las primeras células reclutadas participando en la eliminación del patógeno y en la reparación del tejido dañado. En la imagen de esta diapositiva podemos ver de forma más esquematizada lo que ya se explicó anteriormente. Vemos cómo el daño y las bacterias hacen que las células centinelas recientes liberen los quimioatrayentes y los factores vasoactivos para un posterior incremento local del flujo sanguíneo y la permeabilidad capilar. Después los capilares permeables permiten un flujo de entrada de líquido, o sea, el exudado y células. Después observamos cómo los neutrófilos llegan y otros fagocitos migran hacia el sitio de inflamación, lo que ya se explicó como quimiotaxis. Y por último, los fagocitos y sustancias antibacterianas destruyen la bacteria. Las células presentadoras de antígenos, al fagocitar al patógeno, lo degradan y pueden exponer fragmentos de este a células linfoides, induciendo su multiplicación y activación en células plasmáticas, las cuales se especializan en la secreción de anticuerpos. Estos tienen funciones como la neutralización, en la cual los anticuerpos se unen a moléculas del patógeno que suelen unirse a receptores celulares promoviendo su entrada a la célula. De esta manera, se evita la entrada del patógeno por un bloque de este mecanismo. Lo mismo sucede con la unión del anticuerpo a la toxina, la cual es rodeada, neutralizando su efecto dañino. Otra función es la opsonización, en la cual las células fagocíticas con receptores para Fc, o sea, la fracción constante, reconocen anticuerpos unidos a patógenos, pudiendo unirse a estos, internalizarlos y finalmente degradarlos de una manera rápida. La fijación del complemento se produce cuando el complejo antígeno-anticuerpos se le es unido componente del complemento. De esta forma puede ser iniciada la cascada del complemento generando el complejo de ataque a la membrana en patógenos o células afectadas. La citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpo, también conocidas como ADCC, es producida generalmente por células natural killer. Estas reconocen anticuerpos unidos a células mediante receptores Fc, las cuales fueron mencionadas hace un tiempo. De esta manera, estas células inducen la muerte a células marcadas debido a la expresión de antígenos virales o antígenos tumorales en su superficie. Habiendo ya explicado la fisionomía normal, pasemos a hablar de la fisiopatología del caso en cuestión. La hipersensibilidad de tipo 3 ocurre cuando existe un exceso de antígenos comparado con una reacción normal en relación a la cantidad de anticuerpos presentes.
Esto conduce a la formación de pequeños complejos inmunes que no son capaces de fijar complemento y por lo tanto no son retirados de la circulación. Los complejos inmunes pequeños terminan generalmente unidos a los sitios de depósito tales como vasos de pequeño calibre y no son mucho más capaces de interactuar con el sistema del complemento. Estos complejos de mediano tamaño, formados con un ligero exceso de antígeno, son reconocidos como altamente patogénicos. Estos depósitos en los tejidos a menudo provocan una respuesta inflamatoria y pueden causar daños allí donde precipiten. La causa del daño es el resultado de la acción de las anafilotoxinas producidas por el clivaje de los componentes C3A y C5A del complemento, las cuales, respectivamente, mediante la liberación de gránulos en los mastocitos, estos gránulos contienen histamina, lo cual causa urticaria, y reclutamiento de células inflamatorias hacia el complejo donde se encuentra el depósito. Muchas de estas células inflamatorias poseen actividad lítica, conduciendo al daño del tejido debido a una fagocitosis frustrada de parte de los polimorfonucleares y macrófagos. La enfermedad del suelo se trata de una reacción de hipersensibilidad tipo 3 producida cuando se depositan en los vasos sanguíneos grandes cantidades de complejos inmunes circulantes, compuestos antígeno-anticuerpo. Estos depósitos activan al sistema del complemento y los productos del complemento generados inducen liberación de mediadores de los mastocitos y atraen neutrófilos y/u otros polimorfonucleares a las paredes vasculares, los cuales a su vez liberan enzimas destructoras y radicales libres derivados del oxígeno que dañan los vasos. Pasando ahora a explicar el método de diagnóstico para esta enfermedad, hay que hablar primero de los exámenes físicos, los cuales se ven cambios cutáneos similares a sarampión, dolor y sensibilidad al presionar las articulaciones, edema y enrojecimiento en las zonas articulares, mialgias, aumento de ganglios linfáticos y del vaso. En cuanto al análisis de sangre, no hay alteraciones específicas, frecuentemente elevación de las VHS y de la proteína C reactiva, linfocitosis, eosinofilia, aumento transitorio de la actividad de ALT y AST, disminución de concentración de los componentes C3 y C4 del complemento y de la actividad hemolítica del complemento, CH50, aumento de la concentración de inmunocomplejos circulantes. En cuanto al examen general de orina, se pueden observar proteinuria, cristales y eritrocitos en el sedimento. Y por último, en cuanto al examen histológico de lesiones cutáneas, el cual se realiza únicamente en caso de que hay dudas en el diagnóstico, se puede observar una vasculitis leucocitoclástica, depósitos de inmunoglobulinas y de C3 en la pared de los vasos. Finalmente, pasaremos a hablar sobre el tratamiento para esta enfermedad. Se pueden utilizar cremas o ungüentos con corticosteroides u otros medicamentos calmantes para la piel para que puedan aliviar la molestia causada por la picación y la erupción cutánea. También están los antihistamínicos, los cuales pueden acortar la duración de la enfermedad y ayudar a aliviar la erupción y la picazón. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, o sea las AINES, como ibuprofeno y naproxeno, pueden aliviar el dolor articular. Asimismo, se pueden prescribir corticosteroides orales como la prednisona, el cual es un medicamento que se utilizó en el caso clínico para casos graves. Y por último, hay que suspender los medicamentos causantes del problema y evitar en lo sucesivo el uso de medicamento o del antisuero. Aquí se puede observar la bibliografía utilizada para la elaboración de este trabajo y muchas gracias por su atención.